buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como siempre, a todos nuestros navegantes, nuestros seguidores, a los cuales les agradecemos mucho que estén con nosotros, que sigan con nosotros semana tras semana. Buenos días, Alfonso. Hola, Marcelo, buenos días. Hoy vamos a presentar un programa sumamente, que podría decirse de cierto modo polémico, porque vamos a hablar de un tema que habitualmente no se toca, o poco, y menos en Guerrero. Los museos no enfrentan una reflexión como la que vamos a iniciar hoy en día. Y esto consiste en una pregunta muy sencilla. Es decir, este museo es un museo histórico naval, es decir, hay un componente histórico en la concepción misma del museo. No, si bien es cierto, hay otro componente que es la parte de la tecnología, por todo el caso de la construcción naval, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la pregunta aquí es si este museo tiene o no una concepción respecto de la historia, y si la tiene, ¿desde dónde? Es decir, ¿cuáles son los elementos que tomamos nosotros, que toma en cuenta el Museo Naval para generar su tema principal, que es la difusión de la historia marítima de Acapulco y del Pacífico mexicano? En esa misma definición, ahí tenemos que aclarar esta idea de la historia, es decir, desde dónde nos planteamos nosotros hablar de la historia marítima de Acapulco y del Pacífico mexicano. Entonces, es un tema teórico, práctico también, que tiene implicaciones muy vastas, sobre todo en México, porque en México el discurso sobre la museografía ha sido muy importante. México tiene una escuela de museógrafos realmente relevante, los grandes museos de México. Y de hecho el Museo de Antropología, si no me equivoco, es el único museo quizá del mundo que no tiene piezas robadas. Sí. ¿No? Bueno, sí. Chances son robadas a otros estados, ¿verdad? Pero sigue siendo dentro de la cultura mesoamericana. Sí. Eso, qué bueno que mencionas eso, porque eso es fundamental en la construcción de los museos en México y en general en Latinoamérica, a diferencia de los museos europeos. El Museo Británico, ¿no?, que se llevaron prácticamente medio Egipto, o los franceses, Napoleón, que saqueó ahí, se llevó hasta esculturas ¿cómo se llama?, obeliscos y cosas. Hasta modificaron un barco que se llamó la Esfinge para poder meter adentro de ese barco, que ya época de Napoleón, los obeliscos. Le cortaron la proa, lo metieron, bueno, total que era todo una... Entonces, los museos europeos, no todos, pero sí están relacionados, ¿por qué no decirlo?, con el saqueo. Precisamente ahora, en contra de eso, se va a abrir, ya se abrió el Museo de Egipto. Por eso lo robaron ya en París, ¿no? En París. Pero abrieron el Museo de Egipto después de 20 años de trabajo. Es una cosa enorme, que han hecho un trabajo realmente importantísimo. Entonces, no, pero no es cierto que no vayan a saquear los museos, eso no está bien. No. De hecho, las piezas valen más en el museo que en cualquier otro lugar. Claro. Sí. Por eso los arqueólogos, por eso el INAH tiene su departamento de arqueología de salvamento, claro, ¿no?, que se llevan la pieza entera. De hecho, el mejor ejemplo, hay un túnel aquí, el túnel de Queréndez, para llegar hacia Morelos, que prefirieron hacer un túnel antes de destruir la zona arqueológica. Así es, sí. Así es. Bueno, entonces, este es el tema en general de la reflexión del día de hoy, que por supuesto vamos a volver sobre esto, porque esto no se va a agotar en un solo programa. Es complejo, es largo, es apasionante y poco difundido entre nosotros aquí en el estado de Guerrero. Entonces, siguiendo estos lineamientos, bueno, pues yo te dejo la palabra, Alfonso. Bueno, tú como historiador, es el tema fundamental, tanto de tu carrera, pues también de tu vida, ¿no? Porque, ¿por qué no decirlo así? Entonces, pues con esta pequeña introducción, pues adelante, Alfonso, el planteamiento que tenemos para el día de hoy. Bueno, primero saludar, ¿no?, a Edgar, a Camps y a Víctor, ¿no?, que están aquí. Sí, por cierto. Ya estamos a punto de casi de terminar la temporada, faltan 5 programas. Vale, bueno. Primero, una advertencia. El propósito de estos videos versa sobre la lentitud, ¿no? Sí, no es mi propósito, ni tengo yo las ganas, ni el maestro Marcelo, ni nadie, al menos de los que estamos aquí,
en ser sumamente voraces e instantáneos, ¿no? Estos videos están quedando y están pensados como un archivo audiovisual, ¿no? Independientemente de quién esté en el futuro en el museo, va a quedar la evidencia de cómo veíamos, sentíamos y vivíamos. Así es. Sí, y por eso es que es tan valioso. En algún momento esto servirá para futuros historiadores, quizá acapulqueños, ¿no? Como Kevin u otras tantas personas, para intentar explicar cómo se hacía historia desde aquí o cómo veíamos nosotros, ¿no?, el puerto. Entonces, en primer lugar es eso. No va a ser, y lo lamento, si es un programa complejo o difícil, pero es que el tema sí lo es. Así es. No intenté simplificarlo lo más que pude, pero no pude. ¿No? Sí. De hecho, ayer caí en cuenta que tardé casi 6 años en entender mucho de estas cosas. Y quién sabe, ¿no? En realidad cada persona tiene su proceso y todo, pero bueno. También espero que nadie se sienta aludido, ¿no? Porque a título personal, todo lo que se va a mencionar aquí son cuestiones objetivas, empíricas, teóricas. Obviamente está el único sesgo, que es una cuestión subjetiva, porque es nuestra percepción, pero incluso, aunque yo siempre lo digo, aunque yo me muera, o aunque cualquiera de los que está aquí anunciando este discurso deje de estar, los datos no los van a quitar. Así es. No, los datos van a seguir ahí. Pero bueno, en primera instancia eso. Ahora, el problema es desde dónde escribe historia el Museo Naval de Acapulco. Y esta es una reflexión histórica por completo y no puedo renegar yo de la formación. Yo que incluso no me he parado en la ENA chingo de tiempo y que luego ni quiero ir o en ciertos lugares, pero bueno, es necesario. Pero bueno, vamos primero a intentar dibujar los conceptos. Es una reflexión epistemológica, es decir, del cómo conocemos la geografía, los sujetos, que son en este caso los acapulqueños, lo simbólico, qué significa habitar el puerto, y lo político, ¿no? ¿Para qué? ¿Para quién? O las mejores preguntas o palabras son las que dice Edgar, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y por qué lo haces? ¿Ok? Tarkovsky, que es este cineasta genial, ¿no?, ruso, tiene un texto que se llama Esculpir el tiempo y menciona que el cine, pues es eso, literalmente es capturar un instante de la vida o un fenómeno natural que nunca más va a volver a ser. Y también eso me ayuda a definir este concepto, ¿no? El acontecimiento. El acontecimiento en la historia es algo que sucede, ¿no?, que acontece, rompe la línea del tiempo y nunca más se vuelve a manifestar. No es que la historia se repita y nada de eso, ¿no? Ya la historia no es cíclica y nada de eso, sino más bien en cuestiones teóricas se podría mencionar como en espiral, ¿no? Hay una evolución, una involución, X. Y obviamente hay distintas maneras de concebir la historia. De hecho, esto me lleva al otro concepto. La palabra historia pues es polisémica, ¿no? Tiene múltiples significados y se ha entendido de manera diferente a lo largo del tiempo. Así es. Desde los griegos, ¿no?, que esa es una concepción que retoma mucho pues la gente mayor, o incluso AMLO lo repetía mucho, ¿no?, que la historia es maestra de vida, ¿sí? Aunque en realidad chance valdría volver a nacer y volverse a equivocar con lo mismo, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, eso. Pero bueno, está esa concepción, ¿no?, que la historia es maestra de vida. Ahora, hablar desde dónde escribe historia el Museo Naval es definir de manera clara todos los conceptos que atraviesan el discurso museográfico. Y vamos por partes. Primero, ¿cómo la escribe? La historia, ya lo mencionamos, ¿no?, hace referencia a lo acontecimental, pero también hay otra parte que se llama la historiografía, ¿no?, o la museografía, que podría decir que significa cómo y desde qué visión se narró esa historia. ¿Qué fuentes utilizaron? ¿Qué temas privilegiaron? ¿Qué teorías influyeron? ¿O qué sesgos o silencios existen? Aquí hay una
pequeña discusión, ¿no? Y eso tiene que ver con la formación. La formación de la UNAM es mucho más anticuaria, en el sentido de que se remite por completo a las fuentes y está cite y cite y cite y cite para sustentar un discurso histórico. Y la formación en la ENA es mucho más, pues, historiográfica, ¿no? O antropológica, está en cierto sentido. Ambas son válidas, yo no digo que no. De hecho, la primera vez que yo le mencioné a un profe que quería estudiar historia, mencionaron, bueno, pero ¿qué quieres hacer? ¿Los que la escriben o quienes la leen? ¿No? Pero bueno, no iba tan exacto ella, ¿verdad? Pero así era una forma de entenderlo. Entonces, la historiografía nos habla de la dimensión política de los sujetos, ¿no? Es decir, aquí volvemos de nuevo a esa coyuntura que solamente, y me atrevo a decirlo porque va a quedar ahí, no, grábenselo por completo, solamente los tibios se atreven a decir que la vida de las personas no es política. Solamente los tibios y aquellos que no se ven afectados por la realidad social. Pero, perdón, ¿a qué te refieres con los tibios? Pues sí, aquellos que han dicho, no, a mí no me interesa lo que sucede ahí. No, es que la cultura o el arte no tiene nada que ver con lo político. Ah, ya. Sí, desde Aristóteles, y no lo digo yo, desde Aristóteles se menciona que lo político es el conjunto. Bueno, primero es la capacidad de decisión, ¿no? De los seres humanos, de los sujetos, y la política es el conjunto de esas decisiones para dirigir un rumbo en comunidad, ¿no? Y menciona lo del animal gregario y todo esto. ¿Sí? Entonces, la política es la suma de las decisiones individuales. Obviamente hoy en día eso se ve manifestado, y a nuestro entender, en estas cuestiones de los partidos, ¿no? Pero eso ya es partidario, ¿no? O las instituciones, porque las instituciones también reflejan eso, claro. Cómo se organizaron. Esta institución, el museo, es el reflejo de una colectividad, de un montón de suma de decisiones individuales para la existencia de un museo, porque se creía necesario rescatar la historia marítima, pues, de Acapulco, que en realidad, si lo piensa, pues es lógico. ¿Por qué no se le ocurrió a nadie, desde que existía Acapulco Alemanista en 1949 hasta el 2000, crear un museo naval de Acapulco, si fue la ruta más larga en la historia de la modernidad durante 250 años? ¿Por qué a nadie se le ocurrió? Es buena pregunta. ¿Por qué? ¿A poco no estudiaban? Claro que sí, en el siglo XX había pura lumbrera. Sí, sí. Pero surge de una necesidad, ¿no? De hecho, y qué bueno que mencionas esto, de hecho, cuando nosotros observamos que no había un museo naval en Acapulco, y teniendo en cuenta la historia marítima de Acapulco que acabas de mencionar, la nao de China y todo esto, eso fue una de las causas para la fundación de este museo. Es decir, bueno, ¿cómo es posible que, siendo Acapulco lo que fue y lo que es, inclusive en la historia y en la realidad nacional, no haya una institución que dé cuenta de esa historia? ¿No? Ese fue un motivo fundacional, sí, para este museo. Así es. Y nos remitimos, ¿no? Hoy en día, ya con los movimientos feministas, tienen muy claro que lo personal es político, pero si no les queda claro, lo podemos definir mucho mejor, ¿no? O darle más carne. ¿Qué cosas no son políticas? La identidad, lo personal, los afectos, el hecho de cómo queremos a los otros, eso habla de la dimensión política, ¿no? Una vez, y eso es un mero ejemplo, un compa me había dicho, no, es que terminé con mi morra y todo, y yo le estaba diciendo pues que no se sintiera mal, y su respuesta fue, te estoy contando, no te estoy pidiendo un consejo. ¿No? Sí. Eso habla de una educación. Así es. Y una forma de entender y una concepción de la vida, ¿sí? Pero bueno, los afectos, el idioma, el olor, incluso cómo uno huele, cómo come, el cuerpo que tiene, si va al gimnasio, ¿no? También habla de ciertos privilegios, el deseo, la familia, ¿no? ¿Qué es lo que uno desea? El trabajo, cuántas horas trabaja uno al día y si tiene tiempo libre. La violencia y cómo ejercemos la violencia habla también de estas decisiones individuales, y sobre todo la palabra, ¿no? La forma en cómo articulamos el discurso. Así es. Y qué se dice y qué no. Entonces, como todo en el mundo del humano es político, sobre todo se puede decidir y sobre todo se puede cambiar, ¿no? Se puede decidir hacerlo diferente. No es que esté escrito en piedra. Ahora, la escritura de la historia, ¿no? O la historiografía y la museografía
da fe de la sensibilidad, los valores y las decisiones de quienes la construyen, ¿sí? No es lo mismo esta historiografía que reivindica por completo de que no, los españoles nos vinieron a dar civilización, ¿no? Que dice, la otra vez lo mencionamos, es que yo les puse no sé cuántas universidades, no importa, era el costo a pagar por el asesinato y todo esto. Sí, sí. O por poner un ejemplo, que menciona, no, es que no hubo genocidio. Bueno, pues tan así hubo genocidio que la misma sociedad, ¿no?, ibérica se vio la necesidad de crear las leyes de Indias para, ¿no?, para proteger a los indígenas. Sí, las cortes de Indias. Entonces, pero bueno. Y también luego se caen en revisionismos, ¿no? Como negar la Segunda Guerra Mundial o el Holocausto y todo eso. O incluso lo que está pasando en Gaza hoy en día, que es terrible, que de hecho me quedé pensando que seguramente ya salimos en la lista negra del Mossad, porque a todo mundo que sube algo sobre Gaza, ahí tiene el Mossad su lista negra. Pues sí. Y la íntima relación que tiene el gobierno mexicano con el gobierno israelí y su sistema de inteligencia, hostia. No, pero bueno, ese es otro tema. Ahora, hay otros dos conceptos aquí que me gustaría definir. Ya partimos, ¿no?, entonces, que la historia y la museografía, o mejor dicho, sí, el análisis historiográfico o museográfico, reflejan o intentan buscar, ¿no?, esa sensibilidad, decisiones, valores de quien la escribió, ¿sí? El museo, obviamente, al ser un museo naval, bueno, eso está mal. Un maestro decía que nada en la ciencia es obvio, ¿no?, y que todo se tiene que explicitar, ¿sí? De hecho, luego yo me quedo pensando eso también, que a mí luego me da pena, ¿no?, o me cuesta mucho hablar frente de todo esto, y luego veo gente que lo hace con tanta ligereza que Dios mío santo. Pero bueno, a lo que voy es que el discurso museográfico está basado en el museo, sobre todo en los modelos. Los modelos dan fe de una época. Obviamente hay un marco teórico, sí, y conceptual de estos modelos y cómo se construyeron y por qué se construyeron. Y es lo que estamos intentando definir. Es decir, ¿qué entendemos nosotros por cómo se hace la historia? ¿Sí? Y cómo se hace historia desde aquí, desde el museo. Ahora, dentro de estos marcos teóricos están estos dos conceptos. De ahí me gustaría mucho definir para que, si alguna vez lo aprenden, nunca se les vuelva a olvidar y no lo vuelvan a repetir ese error. Yo cuando daba, o si doy clases en algún lugar, siempre les digo que son de las cosas más importantes, ¿no?, que se tienen que aprender. Que es esta cuestión de ideología y de conciencia de clase. Como la historia es política, ¿no?, y está íntimamente ligado con lo político, no se puede soslayar, ¿no?, de la realidad social, y por lo tanto la define, o mejor dicho, la intenta explicar. Ahora, el concepto de ideología, aunque surge durante la Ilustración, ¿no?, en Francia y todo esto, ya desde Napoleón se le comenzó a denostar, porque decía, no, la ideología es la ciencia de las ideas o el estudio racional de cómo se forman las ideas humanas. Pero Napoleón decía que los ideólogos eran poco prácticos, ¿no?, y que estaban alejados de una realidad. Como Platón casi, ¿no? Sí, viene de esta concepción platónica del mundo de las ideas allá y la realidad de acá. La política aquí. Sí, o la frase, ¿no?, de Marx, los filósofos han dedicado a pensar el mundo, pero no a transformarlo. Pero el mejor ejemplo yo creo que son los mapas, ¿no? Ajá. Los mapas medievales y en esa transición de la modernidad reflejan esta cuestión imaginaria de cómo ellos veían el mundo, más no es la realidad per se. No, sí. Inclusive hay un dato, hay una anécdota de Luis XIV que se quejaba amargamente de sus cartógrafos, de los cartógrafos reales de Francia, porque decía que a manos de ellos había perdido más territorio que en todas sus batallas. Sí. Porque tenían la idea de que pues todo era Francia, pero llegaron los cartógrafos y dijeron, no, ¿sabes qué? Esto no te corresponde. Sí. O sea, hay una... Hasta en eso hay una versión política, sí, de la realidad. No hay de otra. Sí, pues la geografía sirve al poder. Claro. De hecho, en muy pocos países, eso es un dato, yo no lo sabía, que luego no enseñan geografía.
Ah, caray. Sí, luego no enseñan. En Estados Unidos creo que no enseñan. En la educación básica, ajá, creo que no la enseñan luego. Ahora me explico muchas cosas. Pero eso lo hacen. Y de hecho también gente que ha ido a Japón o cosillas así, que van y dicen, no, pues ¿dónde queda México? Pues por ahí, ¿no? Arriba de Estados Unidos, por ahí. Sí. Pero pues es que tiene una función práctica, ¿no? Conocer los espacios, los mapas, claro, y todo ese tipo de cosas puede servir para la guerra, ¿sí? Por supuesto. Entonces es mucho mejor mantenerlos en discreción. Desde siempre, ¿eh? Porque acuérdate que los diarios de viaje, de navegación, siglo XVI, siglo XVII, los relatos eran cuidadosos, celosamente guardados, en caso de España, para evitar que ese conocimiento se apoderaran las potencias enemigas, sobre todo en Inglaterra, también Francia, porque ese conocimiento era clave. Sí. Ahora, ya en el marxismo, ¿no? Con la ideología alemana y el 18 Brumario, se comienza a nombrar las cuestiones de la ideología como falsa conciencia, sí, como las ideas que una clase dominante se necesitan reproducir para mantener el status quo y mantenerse en el poder. Hoy en día lo entendemos muy fácil, ¿no? La meritocracia, los títulos nobiliarios, incluso los títulos, ¿no?, académicos son títulos nobiliarios, ya no sustentan una jerarquía. Yo recuerdo una vez estaba en una cafetería, quién sabe quién sea, si me ve, se enoja, y había un señor atrás de mí y lo pisé y le dije, perdón señor. Dice, ¿cuál señor? Soy doctor. ¿No? Sí. Y de bueno, pues, sí, la toga, el birrete, toda esa parafernalia. Pues sea lo que usted sea, pues yo soy Alfonso y ya. Sí. Entonces, la moral cristiana, ¿no?, legitima el discurso. Todo esto legitima cierto discurso sobre la historia. Sí. Eso es lo que hay que tener muy claro. O la ética protestante hacia el trabajo. No en vano, nosotros entendemos el trabajo, pues los países católicos, diferente a los países protestantes. Por supuesto. Sí. Y no en vano, pues todas estas cuestiones económicas han surgido en países anglosajones. Ellos dicen, los anglosajones dicen de los latinos, por ejemplo, que nos la pasamos en fiestas, que no trabajamos, o que trabajamos poco, en fin. Pero no es una cuestión peyorativa, son diferencias. Pero habla de la cuestión conceptual, ¿no? Sí, de claro, cómo se va construyendo el discurso de la historia. Por eso es que me parecía importante mencionarla, ¿no? Entonces, para no perdernos, Gramsci, Althusser, Paul Ricoeur, Clifford Geertz, Zizek ya hablan más adelante de cómo la ideología sí engaña, pero aglomera, ¿no? Organiza el consenso, la identidad, los símbolos, incluso se imponen deseos y placeres, ¿no? Sí. El mejor ejemplo de este es un libro que ya no se vende, que se llama La institución imaginaria de la sociedad, de Cornelius Castoriadis. Sí, es filósofo griego, si no me equivoco. Sí, mamotreto así. Pero la pregunta es, pues, ¿por qué deseas lo que deseas? Y a partir de ahí, ¿cómo desenvuelves tu vida diaria? Porque a los sujetos, al ser políticos, pues son históricos, construyen la realidad, y en un museo en particular, o en particular pues es donde se ve manifestada esas decisiones. Por supuesto. Ahora, para seguir avanzando, pues aquí traigo el guión para que no me pierdan. Tu acordeón. Sí. La contraparte de la ideología, o este concepto ideológico, pues es la conciencia de clase, ¿no? Que la conciencia de clase, en términos históricos, es la toma de conciencia de la dimensión histórica y política de los sujetos y sus porqués, es decir, por qué somos así, y a partir de ahí definir el rumbo de la colectividad. Eso es. Entonces, literalmente, cuando alguien dice, no, es que mi ideología es esta, no sé qué, pues lo único que está diciendo, pues, es que él se subordina a las ideas de otra persona. Así es. Y yo creo que eso se utiliza mucho a diestra y siniestra ya, sin darle importancia, y que es un abuso del lenguaje, ¿no? Diría de Hegel. ¿Quién decía? La nada nadea. Ya se me olvidó. Sí. Creo que era Sartre, ¿no? Ajá. La nada no es nada, por lo tanto no existe. Que eso ya es un abuso del lenguaje, que si no llevan, pues, nada más son jugarretas. Así es. Pura falsa retórica. Sí, pero a lo que voy es que ese concepto se utiliza muy a la ligera. Ahora, dentro del análisis histórico, el concepto de conciencia de clase es tan importante que tiene subvariantes, ¿no? Y antecedentes. Obviamente, bueno, voy como lo anoté, aunque ahorita lo explico. George Lucas habla de la conciencia empírica, ¿no? Que la conciencia empírica es individual, es fragmentada, es inmediata
y es quedarse con lo que hay, con lo que ven, no los ojos. Pero la conciencia de clase, a diferencia, implica la comprensión total de la realidad social, entender sus porqués y cómo se reproduce esta sociedad. Obviamente el antecedente es Hegel con la fenomenología, ¿no? Que Hegel dice, bueno, la conciencia va avanzando al saber absoluto, no a la razón, ¿no? Por eso hasta Hegel justificaba luego las guerras, porque no, o sea, que tiene la razón, ¿no? Con él. Pero bueno. Sí, había una razón para la guerra. Sí. La fenomenología es eso, ¿no? Es una etapa, ¿no? De la conciencia, o el quedarse en el aspecto fenomenológico es una etapa de la conciencia donde se queda uno con el mundo exterior, con lo empírico, con lo dado, lo que para Descartes serían los sentidos, ¿no? Claro. Hay mucha gente que dice, no, pues es que yo lo vi y piensa que el mundo es tal como lo ve a sus ojos, y eso no es cierto. Muy pocas cosas en el mundo se pueden explicar solamente con verlas así. Por la apariencia. Sí, por la apariencia. Muy pocas cosas. Y el problema es que nos hace falta formación a todos para comprender, pues, la totalidad, ¿no? No en vano ya mis amigos itamitas que están ahí, ¿no? Hasta arriba en la cúpula, bien comprenden todo lo que hacen. Una formación, hostia, ahora. Pero bueno, ahora estábamos con Hegel, ¿no? Y es más o menos un esbozo. El reconocimiento de los sujetos como dadores de sentidos en el mundo es lo que hace el traspaso de las cuestiones fenomenológicas, lo que permite avanzar el aspecto fenomenológico de la conciencia. Es decir, en una primera instancia la conciencia está atrapada en la fenomenología, en las apariencias, en el mundo de los sentidos, diría Descartes, y solo se sale de ella teniendo el conocimiento teórico e histórico de qué sostiene estos fenómenos. Y ese conocimiento, lo vuelvo a repetir, se manifiesta en objetos concretos, ¿no? Productos culturales concretos, que pueden ser libros de historia o, en este caso, museos, ¿no? O la museografía. Es decir, la conciencia empírica comprende las cosas de manera aislada, sin ver sus causas estructurales, y la conciencia de clase comprende la totalidad social y se reconoce en los sujetos como agente de cambio. De hecho, perdón, te interrumpo tantito. Inclusive ese reconocimiento de la conciencia de clase se da también enfrentándose al poder. Sí. Es el caso del planteamiento de Elías Canetti en Masa y Poder. Es decir, la masa, digamos, el gran conglomerado social adquiere conciencia de sí cuando se ve, por ejemplo, él habla de los estadios, ¿no? Que la masa se refleja ahí, se ve a sí misma y entonces viene una reacción. Y esa reacción es no de manera automática, pero siempre está contrapuesta al poder, al ejercicio del poder. Claro, Canetti habla de esto en una etapa trágica de Europa, que es el advenimiento del nazismo, ¿no? Cuando va llegando Hitler en los años 30. Pero es una vertiente de esto que tú estás mencionando. O sea, esta relación masa y poder, ¿no? Cómo en esa relación se desarrolla la conciencia, según Canetti, ¿no? La conciencia para sí, diría Hegel, ¿no? Se sale de la conciencia en sí, o sea, la conciencia que yo tengo de mí mismo, sino paso a una conciencia para sí, es decir, donde me veo, pero ya en un entorno muy complejo, y eso cambia la naturaleza misma mía como individuo aislado. De hecho, en términos antropológicos lo podemos ver con los rituales de paso. Los infantes atraviesan todos una serie de rituales de paso para convertirse en hombres o mujeres reconocidos ante la sociedad. De hecho, yo recuerdo mucho esa frase cuando salimos de la prepa, no sé si la acordará, que dice: aquí les entrego a la sociedad a estos ciudadanos. Y hostia, ¿a quién están entregando? ¿De quién están hablando? Ajá, sí, como si yo fuera qué, no sé. Pero se sigue sosteniendo en el discurso. Sí. Y también cabe aclarar ahí que mucha gente pasa toda su vida pensando que sus opiniones son hechos científicos. Sí. Y que son argumentos. Sí. Incluso disfraza opiniones racistas, clasistas y discriminatorias de argumentos. Y eso, lo único que da fe, pues es de una profunda ignorancia. No en vano, cabe resaltar aquí, me adelanto, ¿no? Pero el promedio de educación en Acapulco es la secundaria. Así que ya sabrán hasta dónde llegamos ahí.
a aporías completamente, ¿no? De que no, pues yo toda mi vida he tirado la basura en la calle y lo voy a seguir haciendo. Y lo voy a seguir haciendo. Claro, claro. Pero el problema ahí, pues, es el fracaso de la educación, pero no me voy a adelantar. Entonces, sí, es no saber definir entre un hecho, ¿no? Un argumento y una opinión. Así es. O un juicio. Un juicio, sí, los juicios de valores. Pero pues obviamente para eso implica una reflexión. Y no solamente eso, también implica unas condiciones materiales, que tengas asegurada comida, techo, que puedas permitirte sentar a pensar este tipo de cosas. Por eso es que este programa está hecho para la lentitud. No está hecho, sí, porque en realidad no está hecho para que se consuma de un, pues así, de un jalón, ¿no? Yendo al baño o algo así, ¿no? Sino se lo ponen, le ponen pausa y ya. De hecho, regresan. Aquí tenemos, hablando de la lentitud, tenemos un libro que se llama La lentitud. Sí. En algún momento vamos a hablar de eso. Muy Pero interesante. Bueno, adelante. Entonces, ya estamos llegando o estamos casi terminando de dibujar, ¿no? Estas cuestiones del marco teórico y cómo hemos construido, ¿no? Cómo se ha construido el discurso del museo. Así es. Ahora, ya clavándonos bien, ¿no? Estamos hablando sobre el marco teórico o las epistemes, ¿no? Diría Foucault. Esto va a decir, no lo voy a decir, pero bueno, apenas ciertas personas subieron un video que eran de aquí preguntando que cuál es la metodología que se necesita estudiar o cuál es la que me recomienda, a ver si acaso usted me recomienda alguna para estudiar los fenómenos sociales, como si las ciencias sociales o las ciencias humanas no tuvieran 100 años preguntándose sobre los métodos para ir allá a preguntar, no, ¿cuál me recomiendas? Pues hay que ponerse a leer tantito, pues, ¿no? No es que te recomiendan uno. Cada ciencia humana ha desarrollado una metodología para estudiar sus objetos de estudio. Y el mejor ejemplo, o quien explica eso, pues es Foucault, ¿no? O al menos uno de los mejores, ¿sí? Ahora, las ciencias humanas o ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, ahí con Foucault, en Las palabras y las cosas, nacen sobre todo en el siglo XX como forma del conocimiento del hombre. Él lo menciona así, pero puede ser el ser humano, ¿no? Sí, porque también tenía un maestro, ¿no? Que decía que la palabra hombre no implicaba género. Sí, pero bueno, sí, habrá que revisar el Corominas ahí. Pero de cualquier manera suena mejor y creo que es más correcto decir ser humano, ¿no? Sí, porque definitivamente hombre es un concepto despojado de los atributos, ¿no? Precisamente Robert Musil tiene una novela magnífica, El hombre y sus atributos, y que pone en evidencia esta relación, o sea, cómo no se puede concebir el hombre al margen de sus atributos, o en este caso, como tú lo estás manejando, dentro de un entorno social, que no solo nos define, nos crea. Pero bueno, el museo tiene su marco teórico. ¿Qué es un marco teórico? Bueno, es la metodología o el paradigma científico a partir del cual se construye, ¿no? Un discurso. El mejor ejemplo, y para no entretenernos mucho, es Thomas Kuhn, ¿no? Con su texto La estructura de las revoluciones científicas, y ahí explica bien cómo funciona. Pero si quieren ser aún más puntuales, el mejor ejemplo de que la ciencia es un consenso social también, pues es que hasta 1973, lo vuelvo a repetir aquí, ¿no? El DSM-3 consideraba a los homosexuales como trastornados. Así es. Y después de ese año, no, son ya sanos, no. Ya siempre no. Pero mientras, lobotomías, ¿no? Colgarlos de un pie y de un brazo con una pecera a mitad para equilibrar los humores, porque los colgaban pues y les ponían agua, la mitad del cuerpo hacia abajo en agua y el resto así colgado según para equilibrar. No, y en el tema las crueldades medievales, las torturas, o sea, que se les imponían a todas estas personas. Pues por todo eso que era antinatural. Claro. ¿No? Claro. De hecho existe también en el derecho, ¿no? La ley natura. Sí. Que es una ficción absoluta, porque lo natural o lo no natural lo definimos nosotros. Sí, y también, hay autores, ¿no? Desde Ortega y Gasset, y seguramente se me escapa algún otro, pero bueno, que los seres humanos no tienen naturaleza, tienen historia. Sí, por esa dimensión política que crean su realidad. Todas las decisiones que tomamos en todos los días configuran la realidad social que está allá afuera, todas. Y obviamente también estamos acotados por el poder, ¿no? Hay personas que tienen mayor capacidad de acción que nosotros. Pero por supuesto. Sí.
que unos individuos pequeños. Pero bueno, eso por el marco teórico. Ahorita vamos a hablar del marco teórico del museo. Pero también este concepto de episteme, bueno, en palabras de Foucault, son los sistemas de pensamiento que determinan qué es posible conocer y decir en una época. Menciona 3, ¿no? La semejanza en el Renacimiento, la representación en la Edad Clásica y la que nos atañe a nosotros, el hombre o el ser humano, en la modernidad. Ese es un tema muy difícil y este libro de la arqueología del saber y las palabras y las cosas, para entenderlo. Pero con lo que nos debemos de quedar es que las disciplinas o las ciencias sociales comiencen a estudiar a la humanidad o al humano como sujeto de su saber y su objeto de estudio. Correcto, claro. Es decir, desarrollan metodologías y áreas de conocimiento para su estudio. Para su lenguaje, la lingüística. Para su trabajo, la economía. Para su vida, la biología. Para su comportamiento, la psicología, la sociología, ¿no? La antropología. Que de hecho hay una acotación ahí, ¿no? Que la antropología, cuando al menos yo estaba estudiando, mencionaban que era una ciencia social bastante racista, ¿no? Porque surgió por los colonizadores. Los colonizadores. Ajá, los colonizadores para saber justificar y para saber qué era lo que pedían las tribus originarias, dárselos y quitarlos. Sí. Que como en Avatar, sí, que mandan la avanzada, ve qué es lo que quieren y ya después lo movemos. Y después hablamos. Sí. Para comprender, ¿no? Y de hecho, mucho de eso se mantiene, no en vano. Oaxaca y ciertos lugares del sur está lleno de antropólogos. Así es. Güeros, ojo azul, que vienen a ver cómo viven aquí en Oaxaca, siempre que te encuentres un güero de ojo azul, ni siquiera le preguntes a qué se dedica, porque todos son antropólogos. Sí. Entonces, las ciencias humanas o sociales produjeron como su objeto de saber, pues, al ser humano, ¿no? De acuerdo a sus epistemes y sus marcos teóricos. Para que no anden preguntando que cuál es el marco teórico que tengo que utilizar, pues qué ciencia social manejas o cuál. Por eso también luego, y eso vamos a hablar más adelante, yo no entiendo estos títulos donde dicen licenciado en ciencias sociales. Ni yo. Y yo, hostia, no sé si eso ya me vuelve en un conservador absoluto, pero a lo que voy es que es muy amplio. ¿A poco vas a saber todas las metodologías de todas las ciencias sociales y vas a poder aplicarlas todas? No. Eso fue una gran discusión en la Universidad Autónoma de Guerrero cuando se decidió crear la Escuela de Ciencias Sociales aquí en Acapulco. Que en realidad eso fue un invento de Rosalío Güences como alternativa a Filosofía y Letras, porque no podían con Filosofía y Letras, entonces crean esto. Y la pregunta que hacíamos es esta, precisamente, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el objeto de estudio de esas ciencias sociales? Y no solo eso, sino cuál es su metodología. Y entonces ahí aparecían las brumas, ¿no? Aparecía una niebla muy espesa, en donde no se llegaba a ninguna conclusión, más que no fuera una cuestión de naturaleza política o bien operativa. No, es que hay muchos candidatos, personas interesadas en Acapulco por el estudio de las ciencias sociales. ¿De dónde sacaban eso? Eso fue un invento total. Entonces, bueno, se puede que sí los hubiera, ¿verdad? Pero quién sabe la oferta educativa, ¿no? Cómo lo plantearon, chance era lo que estaba mal. No, claro, la pregunta es cómo sabes que hay interesados en algo que ni siquiera tú puedes definir. Vale. Eso fue bastante serio el asunto, pero bueno. Y bueno, ya acotándonos al museo, ¿a qué es a lo que fuimos? Bueno, el museo tiene esta interpretación histórica de comprender los procesos estructurales de la sociedad dentro de su conciencia, ¿no? Que ha generado, o la conciencia de clase de quienes desarrollan las investigaciones, y por lo tanto tiene un marco teórico que lo sustenta. Fundamentalmente ha estado dentro del marco de la historia de la tecnología, ¿sí? Y tiene autores, ¿no? Como Eliot, Mumford, Hughes o Egerton, donde mencionan pues que la tecnología es una extensión de las estructuras sociales y mentales de una época. Claro. ¿Sí? Y el museo, al reproducir navíos que surcaron el Pacífico mexicano y no otros, jerarquiza saberes, técnicas que se consideran dignas de ser recordadas, y obviamente se enmarca dentro de una narrativa de progreso, dominio e identidad nacional. Así es. Es decir, el museo no escribe historias solamente con palabras, sino también con formas, texturas, escalas, los modelos. Así es. ¿No? Los modelos navales. Y no solamente, de hecho, es algo, bueno, yo ya me doy cuenta, ¿no? De todos los modelos navales en los cuales se tiene
en otros museos, yo los reconozco luego cuando los veo en internet o cosas así, pues son los de aquí. Pues sí. Pero se nota, o sea, pero es una mirada que se ve solamente estando aquí, porque cualquier otra persona diría, no, pues es igual, es el mismo. Así es. Sí, pero no, se nota por completo la marca de la casa, ¿no? Que había dicho así, el sello. Sí. De hecho, nosotros, no, pero eso viene después, adelante. Sí, no, entonces el marco teórico del museo está dentro de la historia de la tecnología. Sí, claro. Sí. Obviamente, bueno, no me equivoqué de nuevo. Por mi formación, yo he estado más orientado a la historia social, ¿no? Con Thomson, Hobsbawm, a la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, sí, con Adorno, Benjamin, Horkheimer o Marcuse. Y muchos de los programas pues me he dedicado a explicitar, pues no sé, relaciones de poder, conciencia histórica, pero también con la historia de las mentalidades, ¿no? La Escuela de los Anales. Por eso el programa anterior, del de la muerte, luego pues me tomo ciertas libertades para hablar sobre el tarot, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿sí? Es decir, hay diferentes corrientes y metodologías desde las cuales leer la historia, ¿sí? Y todas ellas se pueden ver manifestadas en el museo, ¿sí? ¿A qué es a lo que voy? Esta interpretación tiene un profundo bagaje teórico, conceptual, metodológico, sin el cual no se sustenta. Y es tan importante, pero tan importante que si no existiera ese bagaje, se podrían luego sostener cosas, o mejor dicho, cuando no existe ese bagaje se pueden sostener cosas como que una publicidad de 2 kilómetros es museografía. Sí. Sí, eso no es museografía. No. ¿Cuál es el rigor conceptual ahí? No. Yo me pongo a pensar luego de las 3 horas que me tenían a mí parado intentando explicar un tema para que me reprobaran. Y sí, porque lo hacían eso, o sea, porque pues no había estudiado bien o algo. Y cómo se atreven luego a sustentar cosas pues que no, académicamente son inviables de ninguna manera. Absurdas. Es absurdo por completo. Totalmente. De ninguna manera 2 kilómetros de publicidad y de fotitos bonitas de la gente no es museografía. No, en todo caso es señaléctica. Ahí. Señalización urbana, en todo caso. Y que se presuma así, hostia. Y que se presuma de museografía. La museografía más grande, ¿no? Del país. No, del mundo, yo creo que del mundo. Sí. Pero bueno. Chance sí lo hay, ¿no? Chance hay un museo suficientemente grande que pueda tener 2 kilómetros de sala. No, bueno, claro. Sí. Pero confundir, insisto, las señales urbanas con museografía es otra Entonces, cosa. ¿a qué es a lo que voy? De hecho, me quedé pensando también, y es que yo dije que no iba a mencionar gente ni aludir a nadie, pero no puedo quitármelo de la cabeza. ¿Cómo sustentas otros museos en Acapulco? Ellos tienen metodología, tienen un marco teórico en el cual se puedan acotar y decir, sí, mira, yo a partir de estos autores comprendo la realidad social así, 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 tengo estos conceptos y todo. No, bueno, de hecho sí lo hay. Sí, porque el caso del Fuerte de San Diego. Pero el Fuerte de San Diego es caso único. Sí, porque es el INA. Sí, exacto. Sí, el caso Fuerte de San Diego es federal. Exacto. Sí, yo hablo de museos locales, ¿no? O estatales. No. Sí, se sigue teniendo esa concepción bonita, ¿no? Y casi la parafernalia, pues. Mira, bueno. De hecho, y yo hice un trabajo sobre esto. De hecho, los museos en Guerrero, no solo los museos, sino el sector cultura, aparece en Guerrero siempre asociado al poder, a la política. Sí. Y prueba de ello es que hasta relativamente no hace mucho, en que se empiezan a crear en el estado de Guerrero, en los ayuntamientos y en el mismo gobierno del estado, aparece una entidad específicamente dedicada a la cultura, como es el caso en el gobierno del estado de la Secretaría de Cultura. Porque antes estas actividades que hoy desarrolla la Secretaría de Cultura, y tanto estatal como municipal, ¿quiénes la hacían? La Dirección de Actividades Cívicas. Sí. Es decir, el concepto de cultura estaba relacionado íntimamente con la idea del ejercicio del poder. Es decir, había que adornar el ejercicio del poder con la cultura, entonces se hacían
los concursos de oratoria, de todo esto que hemos participado muchos de nosotros siendo niños, ¿no? Entonces, esto ya ha cambiado. O la concepción, ¿no?, de que la poesía es para alabar el Estado y todo esto. ¿Sí? Claro. Sí. Por ejemplo, Rubén Mora, ¿no? Es decir, bueno, dijimos que no. O los concursos de oratoria, pues, que todos son. Pues sí, ¿no? Un lastre. ¿No? Son una especie de autoelogio todo el tiempo, ¿no? Constante. El club de elogios mutuos. El club de elogios mutuos, exactamente. Sí. Bueno, perdón, pero te interrumpí. Adelante. No. Entonces, este museo está sustentado bajo esos preceptos, esos marco teórico, conceptos. Sí, historia de la tecnología, pero también a partir de todos estos conceptos que desarrollamos de una comprensión de la historia. Así es. Y a partir de eso desarrollamos museografía. Obviamente, bueno, es mucho más complejo el asunto, pero es lo más que pude resumirlo y es lo más que pude hacerlo accesible, porque es una labor, pues ahora sí, de historiadores, ¿no? La comprensión de cómo se escribe la historia y en este caso cómo escribe la historia el Museo Naval. Ahí está el cómo. Cómo de manera teórica, conceptual, se conciben los modelos, la museografía y lo que se dice, cómo se articula el discurso del museo. Ahora viene el dónde, que eso es mucho más importante porque independientemente de todas las ideas que podamos tener y de toda la concepción y formación que uno pueda tener, si uno no tiene para comer, y uno no tiene a dónde ir a dormir, no puede hacer nada de eso. Así es. ¿No? La realidad social es muy importante. Entonces, aquí viene acotado a lo otro, ¿no? ¿Dónde? Su geografía, su aspecto simbólico, económico y material. Yo voy a explicar esa parte, ¿no? Y lo voy a mostrar los mapas. Sí. Ya llevo casi una hora, ¿no? Pero bueno, no importa. Mira, desde un principio sabíamos que esto no se iba a agotar en un programa, sí. O sea que no te preocupes por eso. Vamos a volver, bueno, después hablamos de eso. Sí, bueno. En primera instancia, la siguiente parte es muy, muy importante porque voy a hablar de un momento histórico en la historia de Acapulco y quizá del país. Y qué mejor que hacerlo desde el museo para que quede huella. Y también todo esto, hay fuentes, datos, y no es una información mía, yo solamente la voy a reproducir y se acabó. En 100 años esa información va a seguir ahí. Así es. Y va a ser así, sí. Lo que sí es mío, pues es todo este bagaje conceptual y la forma de interpretar. Pero lo que es tuyo es la elección. Sí, pero la estadística, no el dato. La estadística y los datos están ahí. Así es. Bueno, entonces, a ver, ¿Dónde está el Museo Naval de Acapulco? Bueno, pues obviamente el Museo Naval escribe desde la periferia, desde lo marginal. Aquí no estamos auspiciados por las grandes y prestigiosas instituciones del centro del país. Es más, casi ni se aparecen. La UNAM, el POLI, sí, la UAM. Y también estamos acotados por la miseria y la pobreza. Guerrero es el segundo estado más pobre de la República Mexicana. De hecho, Oaxaca ya nos dejó atrás. Ya Oaxaca ya va ahí para arriba con su tren y va. Ahí va para arriba. Va así. El primero es Chiapas. Primero Chiapas, el segundo es Guerrero. Sí. Y también, acotándolo mucho más a Acapulco, pues Acapulco, en los últimos 3 censos del Coneval, 2010, 2015 y 2020, fue el municipio del país con mayor cantidad de población en pobreza extrema. Así es. Y para el último censo eran 126.672 personas. Esos censos hacen en pobreza extrema. En pobreza extrema. Mayor cantidad de población en pobreza extrema, porque luego salen, no, el municipio más pobre es otro que está allá. Metlatona, por ejemplo. Pero están hablando del municipio con mayor cantidad de población. Así es. Y es Acapulco. Hasta el 2026 se van a conocer ya los resultados después de Otis, si se agravó esa situación o se empeoró. Ahora, eso es real, eso es palpable. Cualquiera se puede meter al INEGI y cualquiera puede buscar al Coneval y ahí va a estar. Nadie va a venir así que son mentiras. Así que los itamitas tampoco me van a venir a decir a mí que estoy mintiendo. Pues no, ellos lo saben mejor que yo. Sí. Tienen más acceso, inclusive. Tienen ahí los pelos de la burra en la mano. Pero bueno, avanzando. Obviamente, la pobreza se mide de un modo multidimensional.
Es decir, no solamente es el salario, sino también las carencias sociales. ¿Qué son las carencias sociales? El acceso, pues, a los derechos que debería otorgar un estado de bienestar, pues que obviamente se desarticuló y no existe y se está intentando recuperar, pero aquí eso es otro tema. Acceso a servicios, ¿no? Lo podríamos resumir, ¿no? Lo de las carencias sociales. Es el ingreso y las carencias sociales. Claro. Sí. Por poner un ejemplo, no tener acceso al agua es una carencia social. No tener acceso a una biblioteca es una carencia social. Exacto. Entonces, Acapulco padece de todo, ¿no? De todo. ¿Cuántas bibliotecas hay en el municipio? ¿Y cuánta población hay? No, somos 800,000 habitantes, que esa cifra es decreciente porque también estamos experimentando que la gente migra a otros lugares. Pero incluso con la cifra decreciendo, las bibliotecas o los museos son insuficientes para atender a la población. Por supuesto. E incluso mucha población ni siquiera se entera que existen, ¿sí? Entonces es de multidimensional, ¿no? Se mide. Entonces, ahora vamos a dar las cifras, esas cifras que no se olvide a nadie, ¿sí? Y la pueden revisar, yo no lo estoy diciendo, ¿sí? De hecho, incluso luego si me mandan al lobby, ya ni siquiera son ideas mías. Pero bueno. Entonces, Acapulco tiene 800,000 habitantes con una tendencia decreciente para el 2020. A los próximos años se va a saber. El salario promedio mensual eran 5,460 pesos. El empleo formal, 23.5%. ¿Cuál es el empleo formal? Pues el que tiene IMSS, prestaciones, sí. El empleo informal, 76.5%. Así que toda esa gente que se anda quejando de que, ay, ¿por qué hay ambulantes en Acapulco? Pues no sabe dónde vive, pues o qué. Claro que no. Son por completo desclasados y tibios. Sí, pues esa gente que anda yendo allá a la radio después de Otis y diciendo que Acapulco tiene anomia social. Hostia, la Lola. No puede ser, sí. Pero bueno. Luego, promedio de educación o escolaridad secundaria. Sí. A nivel nacional, lo del empleo informal y formal es más o menos similar, ¿no? Sigue siendo más el empleo informal que el formal. Sí. Por eso también la recaudación del fisco luego es un lío. Hay problemas ahí. Sí. Ahora las cifras ya no, que nos atañen. En pobreza extrema, el 16.7% de la población, es decir, 126,000 personas por ahí que ganan menos de un salario mínimo y tienen 3 o más carencias sociales. Sí. Luego, ¿qué pasa? En pobreza moderada, 35.4% de la población, 268,000 personas que ganan menos de un salario mínimo y tienen al menos una carencia social. Es decir, en total en pobreza, el municipio de Acapulco tiene al 52.1% de su población, casi 400,000 habitantes. Perdón, estos datos son al 2020. Al 2020. Sí. El otro año se van a saber si se del 2025. Pues sí, si se actualizaron o empeoraron. Así es. Sí. Si son buenos o mejores, ¿no? Quién sabe. Aunque sí cabe resaltar que pues ya pasaron 5 años, ¿no? Del gobierno federal y que puede haber una disminución. No lo sabremos hasta el próximo año. Sí. O puede haber empeorado todo, porque en Acapulco las cosas tienden a empeorar, ¿no? Sí, porque no hay que olvidar que en este lapso aparece la pandemia, la pandemia y 2 huracanes, ¿no? Sí. Obviamente. Ahora, hay otros 3 segmentos, ¿no? Vulnerable por carencias sociales, ¿sí? Es el 24% de la población, que son 180,000 habitantes por ahí, ¿no? Es decir, no son vulnerables por ingresos, tienen ingresos suficientes, pero la zona donde viven, pues carece, ¿no? Es inseguridad, agua, ¿no? Esto. Ahora, vulnerable por ingresos, eso es curioso, ¿no? Que viven en una zona que tiene acceso a los servicios, ¿no? Que no tienen carencias sociales, pero no tienen ingresos suficientes para sostenerse ahí. El 8.7%, 66,200 personas. Y la mejor cifra, ¿no? De todo, la población no pobre y no vulnerable, 107,000 habitantes, 14.2%. Bueno, obviamente, estas personas pues son las que se la pasan de las brisas al club de yates, ¿sí? Y que se dan el lujo de pagar esa membresía vitalicia, que casi 4 millones de pesos, quién sabe, ya son 3 creo. Pero
pues ya el lujo de la pequeña burguesía. Pero bueno. Y de la gran burguesía también. Sí. Entonces, ¿qué es lo que explican estas cifras, no? Que Acapulco, al menos desde la concepción y el modelo alemanista, no, de Miguel Alemán Valdés, fue construido bajo una lógica de la segregación. Así es. Y del despojo. Y del despojo. Así es. El Acapulco moderno, y eso yo me atrevo a afirmarlo, lleva los mismos años que Palestina pudriéndose. Desde 1948-1949, cuando la Nakba ya se da, aquí comienza Miguel Alemán a hacer todo su proyecto inmobiliario y a pensar el puerto acorde a los gringos y acorde a los extranjeros, y se olvidaron por completo de la población originaria de aquí. Más adelante voy a volver a eso, pero desde Humboldt y desde otros visitantes no coloniales, eso ya se menciona, que la gente que iba en el puerto vivía en condiciones de miseria. Así es. Sí, y que no se había atendido. Pero bueno, sí están estas cifras y sí, la verdad. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Qué es a dónde nos lleva? ¿Cuál es la realidad a la cual enfrenta el museo estas cifras? Pues es muy fácil. Estas cifras nos llevan, en primera instancia, a que exista una vulnerabilidad de la población civil. La población civil en Acapulco y en Guerrero es muy vulnerable, es muy pobre, tiene muy poco margen de acción y es muy poco operativa. Todos los proyectos culturales buscan fuentes o financiamientos del Estado. Así es. Todos. Es prácticamente imposible que un proyecto cultural civil sobreviva en estos términos. Por eso este museo también ha estado a punto de desaparecer múltiples veces en todas las mudanzas, ¿sí? Y si alguna vez desaparece, pues ya quedará fe, ¿no? Que ahí estaba todo eso, ¿sí? O que fue un huracán, quién sabe. Pero bueno, también, ¿a qué nos lleva? A una falta de independencia editorial. Yo no sabía ese dato, pero no me van a dejar mentir y no nos vamos a hacer mensos. Todos los periódicos tienen línea. Totalmente. Todas las revistas tienen línea. Una vez había un chat, ¿no?, de un presidente municipal que puso, no, pues es que cuando yo era presidente municipal de aquí de Acapulco, había 3 periódicos y todos les pagaba el gobierno municipal, ¿no? Sí. Claro. Pero bueno, todos. Y eso da lugar a una práctica, por ejemplo, el caso de la pintura, la escultura, la misma literatura, que se desarrollan los autores, y aparte porque, bueno, así es el estado de Guerrero, así hemos construido esto. Pero ahí lo que priva es el tráfico de influencias. Sí. Es decir, aquí te encuentras con muchos pintores, y lo cual está bien, ¿no? Pero ¿dónde han sido sus foros, sus exposiciones? Pues en la Cámara de Diputados o en recintos políticos, no en museos, en exposiciones, no, eso casi no lo existe. Ahora hay artistas, pintores que están, están en otra tónica, poco a poco se va a modificar, pero esto generó esta dependencia de todo el sector cultura de los intereses políticos en turno. Sí, y eso nos lleva a la siguiente parte: la utilización de los eventos culturales y académicos con fines partidarios. Así es. Ya hablamos, sí, que la cultura y la dimensión de los sujetos es completamente política, desde Aristóteles. Somos seres políticos que deciden sobre su vida, pero aquí en Guerrero o en Acapulco particularmente, todas las manifestaciones culturales o académicas se ven acotadas con fines partidistas. ¿Por qué? Porque se ve como lo político o los partidos como la única forma de movilidad social. Pareciera que no existe otra forma, y ahí caemos todavía en este otro concepto que se sostiene, la meritocracia. Y no solo eso, Alfonso, porque si no también tú hablas con pintores, con artistas, y de repente te das cuenta de que hacen esto, están en ese círculo, porque no hay otra alternativa. Sí. Porque eso es real, no es producto realidad de la maldad. No. Es que las condiciones reales son esas. Y así eso se impone. Sí. Y ya no hay de otra. Sí, son las condiciones materiales de existencia en las cuales se desarrolla la cultura. Y se reproduce. Cultural y se reproduce. Así es. Acorde o acotada al poder. Por supuesto. Sí. Hay un autor que se llama Carlos de la Isla, que es del ITAM, ¿no? De hecho, Freud y Lacan ya lo mencionaban, ¿no? Pero la universidad, que habla de los propósitos de la universidad pública, pues la universidad debe ser la conciencia crítica de la sociedad, ¿sí?
En palabras sencillas, ese es lo que menciona en su texto. Obviamente, en Guerrero eso se ha perdido. Hay un auge impulsado por esta idea mercantil de la educación, de enriquecerse a costa de todo, de escuelas patito, de títulos a modo. Así es. Un gran fraude. Hartos honoris causa. En general, sí. En todos los niveles. Una simulación. Yo me pregunto, si conmigo eran tan severos en la universidad, ¿por qué no lo son los demás profesores con los otros? Yo no puedo, a mí me cuesta luego mucho sostener incluso los videos si no hay una preparación previa, o incluso pararme frente a alguien, porque luego se dan estas ideas, no, pues es que el que sabe. Sí, la única diferencia, bien lo decía un profe, entre la gente que aprende y los que ya están dando clases, pues es que tienen más tiempo de vida y tuvieron más tiempo para prepararse. Entonces, en Guerrero y en Acapulco, pues está este auge por completo de los títulos a modo, de la simulación. Exactamente. De los doctores, sí, hartos doctores. Ese concepto de simulación. Fíjate pues Reyes Heroles, el mejor teórico, ¿no? A eso iba. Quien desarrolla eso aquí en Guerrero es Jesús Reyes Heroles, el mejor teórico del PRI, ¿no? Y regresamos a esta concepción de la historia y cómo se ha concebido y se ha escrito la historia. Que decía que la educación en Guerrero, sobre todo la educación superior, refiriéndose a la Universidad Autónoma, era la simulación organizada. Dijo, es que el problema de la Universidad de Guerrero, dijo en una ocasión cuando tuvieron una de las tantas crisis de la universidad, el problema es como una cebolla, es decir, tiene muchas telas. Sí. Es como las telas como las hojas de una cebolla que las va sacando y siempre hay otra atrás, siempre hay otra, y otra, y otra. Entonces, casi decía, esto es el cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Por la simulación. Bueno, en realidad, eso es lo que planteaba. Yo siempre he tenido dudas si yo manifestar alguna postura sobre las universidades de aquí. Pero pues yo soy una universidad pública también, claro. y la ENA o incluso la UNAM mantiene una postura crítica, cosa que yo veo que hace falta aquí. Así es. Aquí hace muchísima falta la postura crítica de la universidad, y no solamente eso, de todos los medios públicos, ¿sí? Pero pues se entiende en estas condiciones de miseria y pobreza en las cuales estamos inmersos. Una vez preguntan seguido, no, pues es que la gente en Acapulco no lee. Bueno, ¿por qué carajos va a leer si tiene que trabajar todo el día de 12 a 12? Así es. Nadie, ni yo, cuando he tenido que jornadas así de largas, nadie llega a la casa con ganas de leer o ponerse a estudiar. Pues no. Pero bueno, regresando entonces, ¿qué otra cosa o qué otro punto donde está inserto? La pérdida de identidad de Acapulco, ya lo mencionamos, ¿no? El gobierno de Miguel Alemán diseñó el puerto acorde a los gringos, a los extranjeros. De hecho, es algo que se reivindicó y que a mí para nada me gustó en los últimos videos que salieron de... ¿Cómo se llama? Acapulco para siempre, no sé cómo. Lo de Canal 22. Ajá. Sí, siempre tendremos Acapulco. Sí, hay un capítulo en especial donde se reivindica todo eso. Sí. Y hay publicidad donde se reivindica todo eso. Y lo que menos necesita Acapulco es reivindicar el puerto para los extranjeros. Y eso es lo menos que necesita. La gente, literal, se muere de hambre y se matan por las condiciones tan violentas. Y van a salir, no van a salir, pues que se vayan a otro lugar. Porque yo me he encontrado ejemplos así, ¿no? Que estoy explicando, desarrollando una explicación y su respuesta es, pues que se vayan a otro lugar. Claro. Si no te gusta aquí. Sí, pues como vete. si la migración pues fuera así de fácil, ¿no? Que la gente salió por gusto, como decía López Obrador. Vamos a ir de viajar. Nadie migra por gusto, ¿no? Me voy a ir en crucero al Caribe, ¿no? 6 años ahí. Sí, claro. Sí, a Tulum. Pero bueno, y del otro lado está esta herencia del largo siglo XX que en mi opinión seguimos arrastrando, se sigue arrastrando en Acapulco y en Guerrero, largo siglo XX, esta herencia de cacicazgos, ¿no? De modos políticos, y que el mejor ejemplo es Juan R. Escudero. Las mismas familias con los apellidos desde ese entonces siguen estando en el poder de una forma u otra, están ahí y deciden y ejercen, ¿sí? Parece que es la simulación, ¿no? Porque de hecho también es que tiene que ver con una concepción y de forma de entender el mundo. La democracia, ¿no? Liberal
y el capital pues sirven al mismo amo. Claro. Sí, sirven al mismo amo. Y todos los que están ahí sirven al mismo amo. Por eso también es que mencionan, ¿no?, que ya hoy en día ni siquiera existe la derecha o la izquierda, porque pues sí, el mejor ejemplo ahí está Claudia dándole la mano a Slim, ¿no? Sí, bueno, es que Claudia es roja, es comunista. ¿Qué comunista va a ser Claudia? No, han cambiado esos paradigmas, totalmente. No. Es otra cosa. Slim fue la persona que más se benefició en el sexenio de AMLO. Sí. Pues sí. Y al otro. Pues sí. Pero también está el problema que no lo puedes hacer a un lado. No, yo sé, eso es una realidad y eso es como se marca. Sí. Pero al que voy es que el problema es teórico. No, claro. Y de definición. De definición y de decisiones. Sí. De toma de decisiones concretas. Y todos estos paradigmas pues se han venido reproduciendo desde el siglo XX. Y en Guerrero y en Acapulco todavía estamos atrapados ahí, en ese paradigma del cacicazgo, ¿no?, de la subordinación y todo. El mejor ejemplo lo tengo con las propuestas que tenía el Partido Obrero de Acapulco, que tienen más de 100 años, y es el mejor, ¿no? Por Juan R. Escudero, que dice: pago justo la jornada de trabajo. Ya vimos que hoy en día ni el salario mínimo. Defender derechos humanos, pues tampoco. Ahí están las madres buscadoras. Sanear las autoridades. Participar en elecciones. Jornada 8 horas de trabajo. ¿Qué trabajo en Acapulco da 8 horas? ¿Quién sabe? Nadie. Sí. Ni nosotros. Sí. Nadie va a meter al bote ya. Propagar la educación. Ya vimos que la promedio de educación es la secundaria, ¿no? Tierras para los campesinos. Ahí está el despojo al panteón de los ejidatarios de Icacos, ¿no? La carretera México-Acapulco, y va. Campaña contra las enfermedades, pues ahí va. El dengue, ¿no? Y todo esto. Y luego está Justino Fernández, ¿no?, que usted nos va a hablar más adelante. Sí. Pero bueno, en palabras simples y rápidas, pues Acapulco fue construido desde el despojo, el robo y el abuso. Sí. Y eso se sigue manifestando. Está pensado para extranjeros, sí. Es un pequeño infierno para los locales. Y todo eso ha sido sintomático y se ha manifestado desde Otis, John, la pandemia. Así es. El museo está inserto en esa realidad y no puede hacerla a un lado. No puede simplemente ignorarla. ¿A qué es a lo que voy? Todo eso afecta a la gente que trabaja y labora aquí. Claro. Todos los que trabajamos aquí nos vemos insertos en eso. De hecho, bueno, antes no pensaba tanto en eso, ¿verdad? Pero ahora lo puedo decir. ¿Cómo se llama? Nadie tiene seguro volver al siguiente día, ¿no?, a laborar al museo. Los niveles de inseguridad han llegado a tal grado que es más seguro por la estadística, pues, que se cometa un crimen afuera hacia tu persona a que regreses y vivas una vida común y corriente. De hecho, otra estadística que me gusta mucho más, ¿no?, que tenemos más en común con un indigente que con un millonario. Es mucho más fácil caer en la miseria absoluta que llegar. Sí. Pero bueno, por eso es que mencionábamos estas estadísticas, porque todo eso afecta a los sujetos que habitan el museo y que construyen la historia desde aquí. Obviamente hay otras, ¿no? La ONU ya marca que para el 2050, pues todo por el calentamiento global se va a ver mucho más afectado, las inundaciones y todo. Pero ¿dónde se afectan? Pues las zonas que tienen mayores vulnerabilidades o carencias sociales, ¿sí? O sea, las clases bajas. Y bueno, el museo ha existido y va a seguir existiendo a pesar de todo esto. Hay una imagen que me gusta mucho, que cuando Roma cae y llegan los pránganas, ¿no?, a vivir entre las ruinas, siguió gente viviendo. Ahí siguieron. Y yo creo que Acapulco va a ser igual. Sí. Cuando se acabe este modelo, que ya vimos que no funciona, vamos a seguir habitando los acapulqueños este lugar hasta que decidamos construir otra cosa. Y aquí viene lo importante. El discurso en torno a la cultura, a la historia, sirve para plantearnos la utopía, sí, de dónde venimos, qué hemos hecho, pero qué queremos hacer, ¿no? ¿Qué queremos hacer con eso que tenemos? Y hay una poeta, ¿no?, que decía, Brenda Ríos, de que Acapulco es una persona abandonada, ¿sí? Pero en palabras mías, yo digo más que Acapulco, pues es literalmente un cadáver. Hoy en día ya es un cadáver, por más que quieran decir que no, pues ya.
Pero lo importante es plantear cómo lo vamos o cómo lo queremos hacer, qué queremos reconstruir de ahí, qué queremos tomar de esa ruina, de esos despojos, de esos miembros, cómo podemos plantear ser otra cosa. Porque hay un verso, de hecho, de Citarrosa que es fantástico, ¿no? ¿Cómo va? Que ¿quién puede afrontar la vida sin un poco de esperanza? ¿No? Algo así. Entonces, al final está la reflexión, ¿no? Sí, el museo construye historia, construye modelos, porque en el fondo también guarda esperanza. En el fondo también la utopía merece construirse. Muy a pesar de todo lo malo, muy a pesar de todo lo que se está reproduciendo hoy en día, la utopía y las formas críticas de existir en el mundo merecen reproducirse. Así es. Sí. Así es. Y pues vamos, de hecho lo que hemos intentado hacer ahora que hemos estado mostrando los medios y todo esto es dar fe de eso, ¿no? ¿Dónde está el museo? ¿Cómo reproduce la historia? ¿Bajo qué marcos teóricos? ¿Cuáles conceptos? Y hacia dónde queremos, ¿no? Encaminar las cosas, o qué queremos manifestar, que se conozcan, porque casi nadie habla de esto, bien lo mencionó. La labor de estos programas es tan importante porque van a quedar ahí, claro. ¿No? Es la memoria, claro, institucional, ahora sí ya. Sí, que a mí nunca me gustó esa palabra porque luego decían, esa es la imagen que le quieres dar a la institución. No, porque eso está asociado con un concepto, con la cultura así muy ortodoxo, finalmente. Sí, pero son los sujetos y son las personas. Pues claro que somos nosotros viviendo la vida diaria los que queremos, pues, la utopía. Y a partir de la historia y de la comprensión de la historia, desarrollarla, ¿sí? Y reivindicar todo esto, asumirlo, sí asumirlo, superarlo y construir algo diferente. Y yo creo que el mejor modelo utópico hasta ahora que yo conozco, ¿no? Para Acapulco era el de Justino Fernández. Sí. Sí, precisamente de todo esto que hemos hablado, yo encuentro más bien en la arquitectura de Acapulco el ejemplo mejor. Cuando hablamos de despojo, ¿por qué decimos nosotros que el concepto del desarrollo alemanista se basó, entre otros, en el despojo? ¿Qué fue lo que se despojó? ¿Cuál es el principal activo, el principal bien de Acapulco? Pues el paisaje. Y por eso nos decimos paisanos. De hecho, en la geografía cultural se maneja eso, ¿no? Paisano, pues porque comparte un paisaje. Claro. Sí. Pero resulta que eso, los habitantes de Acapulco fuimos despojados de eso. Si vemos los proyectos, por ejemplo, el proyecto que menciona Justino Fernández, que acabas de mencionar, había otra alternativa en momentos del alemanismo. ¿Qué hace el alemanismo? Construye a partir de la avenida Wilfrido Macié, ya no ves el mar, es decir, lo expropiaron, se quedaron con él, porque pusieron todos los hoteles y los edificios de departamento, entonces ya no ves, desde la costera ya no se ve el mar. Sí. Entonces esa imagen del mar se expropió para potenciar los desarrollos, tanto de hoteles como de condominios, etcétera, etcétera, lo que tenemos ahí ahora. Entonces, había otra alternativa que nosotros, bueno, van a ver ustedes las imágenes del Acapulco planteado en 1930, 1931 por el arquitecto Carlos Contreras y, por cierto, por José Luis Cuevas, el pintor que apenas había salido de la Escuela de Arquitectura, en donde, para mencionar algo, por ejemplo, la costera, ahí se menciona, dice, en este trabajo se habla del desarrollo de Acapulco, el desarrollo urbano de Acapulco, teniendo en cuenta tres cosas. La primera, cuáles son las características, la tipología de la arquitectura local. La segunda es que a partir de ahí generar proyectos que puedan dar cuenta que desarrollen una arquitectura que pueda dar cuenta no solo de las necesidades que cubre toda arquitectura, ¿no? El cobijo, el techo, etcétera, sino también de la tradición histórica que se traía desde ahí, es decir, cómo se construía. Entonces plantean esto. Y el tercer punto es, a partir de esta concepción, desarrollar polos, valga la redundancia, de desarrollo, como lo es el planteamiento que hacen de un hotel y un casino en el Cerro del Herrador. ¿Cuál es el Cerro del Herrador? Es el que está en el Parque Papagayo, donde ahora está la presidencia municipal de Acapulco, que construyó ahí René Juárez, por cierto. Ahí querían la idea de hacer el concepto es un hotel y un casino. Eso quedó en la nada porque después ahí mismo se planteó, bueno, ahí se construyó una pista
que fueron los primeros vuelos que empezaron a llegar de la Ciudad de México. Luego se construye el aeropuerto de Pie de la Cuesta y finalmente Plan de los Amates, ¿no? En los años 60, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué plantean respecto de la costera? Y en el plano se ve muy claro. Por ejemplo, la costera en este plano ya no pasa entre el Fuerte de San Diego y la costera, no, pasa detrás del Fuerte de San Diego. Es decir, ¿para qué? Para preservar la naturaleza de una fortaleza de defensa costera que tiene el Fuerte de San Diego. Al incorporar, al pasar la costera por delante del fuerte, deja al fuerte dentro de la traza urbana. Entonces se pierde esta naturaleza. Esto lo decía el mismo Víctor Jasso y tenía razón, que fue director del Fuerte de San Diego. ¿Cómo se perdió en la naturaleza de fortaleza costera del Fuerte de San Diego de esto? Es decir, se planteaba ahí que para el desarrollo, por supuesto, se plantea un desarrollo turístico para Acapulco. Es decir, pero que debía ser el mar, la playa, luego la costera y finalmente después las construcciones. Sí, y se la sacan con que, bueno, es que las leyes que regulaban fueron posteriores, ¿no? Y no son retroactivas. Sí. No, claro, bueno. Sí, que fue el experimento del primer polo turístico de México y por eso es que está mal hecho. Sí, o sea que cargamos con el costo de ser los colonos, los iniciadores. Entonces, eso es hasta cierto punto real, pero no del todo. Sí, porque siempre hay una elección, porque había un proyecto urbano. El proyecto sobre Acapulco es el primer proyecto urbanístico de México después de la Revolución. Aquí se hace, aquí en Acapulco. Entonces había otra alternativa, pero se desechó. Sí. Es decir, se siguió, vamos a apoderarnos de la zona más valiosa, que es la zona inmediatamente aledaña al mar, y me importa un comino. Y entonces los despojos, no solo de este bien que es la vista, el paisaje, sino también lo que tú acabas de mencionar, cómo les quitaron las tierras a los ejidatarios en numerosos pleitos, sí. En Icaco, por todos lados. Entonces, así se construyó esto. Y todos estos fenómenos, o mejor dicho, pues, acontecimientos, se vieron agravados ahora con los huracanes. Claro. Sí, la manifestación de estos problemas sociales y estructurales se manifiestan en los huracanes. Claro, porque los huracanes, por haber sido una situación crítica, límite, pues ponen de manifiesto todo esto que antes estaba por eso, como tapado. Ahí es que no existen los desastres naturales, existen desastres sociales. Así es. Sí, porque la sociedad no planificó de una manera correcta. Sí. Sí. Fíjate una cosa, perdón, un detalle. Yo no me había dado cuenta hasta después de Otis, cuando de repente un día estoy en el Zócalo y volteo y yo no me había dado cuenta la cantidad de edificaciones que hay detrás del Zócalo, que es impresionante. Lo mismo aquí enfrente de la península de las playas. ¿Por qué no nos dábamos cuenta de la cantidad de edificaciones que hay ahí? Porque estaban tapadas por los árboles. Llegó Otis, acabó con la vegetación y entonces aparecieron construcciones que ni siquiera no se veían y que puso en evidencia una inexistente planeación urbana. O sea, que cada quien aquí llega y se pone donde quiere y ya no hay manera de resolver eso. Entonces, esto es hay que hablar más. Habría que, los arquitectos en Acapulco, hay algunos que compartimos esta visión, no de todos, pero hay algunos que sí plantean esto. Es decir, había otra alternativa, no es que no hubo de otra, no. Eso es un invento. Eso, en todo caso, sería ideología, ¿no? Sí, por eso es que era tan importante aclarar esos conceptos, claro, ¿no? Porque pues, la conciencia de clase y el desarrollo teórico del museo nos permite mostrar cómo había otras posibilidades de desarrollo. Exacto. No solamente la que dicta el discurso oficial. Sí, y el discurso oficial también hay que matizarlo. Estamos hablando del discurso oficial neoliberal. Sí. Porque ahí es donde se agudizan estas contradicciones, que ya venían de antes, pero ahí es donde las contradicciones se hacen violentas inclusive. El caso de, la declaratoria de guerra contra el narcotráfico, pues no hizo más que exacerbar una situación que acabó en un desastre. Por supuesto que todavía estamos sufriendo. Y solamente para acotarlo aún más, ¿no? Todavía, si menciona, no, pues es que eso ya, la cultura no tiene nada que ver ya con lo político. Si vuelven, ¿no?, a repetir esa misma parafernalia. Y el mejor ejemplo lo pueden tener con la gente de mi generación, ¿no? Gente, la generación Z. Si le preguntan cuál es la solución para Acapulco, la respuesta es clara y sencilla: irse y no volver. Sí. Bueno,
La mayor parte de gente de mi generación, de mis amigos, eso es lo que dicen. Así es. La solución es irse y no volver. Sí. Sí, como decía Cita Rosa. Sí, ¿no? sí, ya no puedo volver. Ya no puedo volver, sí. Exactamente. Entonces, claro que afecta a los sujetos, claro que afecta a quienes trabajan, quienes desarrollan la vida cotidiana, a todos. Y en este caso particular, a quienes desde el museo construyen la historia y el museo está inserto en todo eso. Así es. Hemos tenido mucha suerte, ¿no? Sobrevivió el huracán con una tabla en lugar de puerta, pero al igual que cualquier otra pues suma de voluntades, ¿no? De civiles, se enfrenta a todo esto, ¿sí? A una realidad sumamente violenta. Así es. ¿Sí? Y que de una forma u otra pues imposibilita o pues hace menos, ¿no? El trabajo. Sí, por eso también es que es tan importante el trabajo del museo, y también por eso es que yo considero que proyectos así, sean museos o no, sean los proyectos culturales, son tan importantes en Acapulco porque dan fe y ayudan a educar, ¿no? Ayudan a la formación de las personas. Y sí, el problema y la verdadera lucha es contra la ignorancia. Exactamente. Esa es la verdadera lucha. Esa es. No es que alguien sea bueno o sea malo, no. Es la ignorancia. Así porque es. yo he conocido fascistas, ¿no? Que tienen muy buena educación y te saben sostener lo que dicen con rigor teórico, hasta con el San Julius Ébola, ¿no? Sí. Sí, claro. Pero pues así los educaron y hasta la forma en cómo te argumentan se puede sostener, ¿no? Aún así sea la opinión más despreciable, ¿verdad? Y obviamente uno no va a ser tolerante con los intolerantes, pero se construyen también ellos un bagaje, no simplemente andan ahí chiflando en la loma, ¿no? Diciendo... Ahora, no estamos frente a un destino fatal, ¿no? Y prueba de ello es la existencia de este museo. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Yo siempre he comentado que para construir un museo, por lo menos en nuestra experiencia, es complicado configurar el acervo, juntar las piezas, etcétera, todo eso. También es complicado el edificio. Pero una de las cuestiones más complicadas, aunque es la más redituable, la más rentable, es la base social del museo. Es decir, aquí este museo ha sido construido por un grupo de personas que es la mesa directiva, sí, pero también con el apoyo de numerosas personas, no solo de Acapulco, sino prácticamente de todo el país. Han donado libros, piezas, en fin, todo eso. Lo voy a resumir con una, creo que con esto terminamos porque creo que ya se nos estamos pasando el tiempo, no sé cómo andamos. Sí, ya que sí. Con un caso, estábamos bueno, ya saben ustedes que durante 18 años nos cambiamos 12 veces de lugar porque no teníamos una sede. Entonces en una ocasión estábamos lo que era Plaza Bahía, ahora es Costera 125. Y ahí llegó un señor, un marino retirado de la Armada de México, ya un señor grande, que venía a Acapulco a visitar a su hija porque estaba estudiando medicina y estaba haciendo su residencia en el hospital naval, en la base naval en Icacos. Entonces él venía. Entonces llegó al museo, empezamos a conversar, vio los modelos, en fin, todavía no teníamos lo que tenemos ahora, ¿no? Lo que era el acervo era muy pequeño. Y bueno, ya el señor, muy amable, muy simpático, nos despedimos y dice, voy a regresar porque tengo que venir. Ah, muy bien. Y regresa. 2 meses, 3 meses después, ya no me acuerdo bien, con un paquetito. Y entonces me dice, mire, esto es para el museo. Ah, pero ábralo. Y lo abro y me encuentro con el libro de Enrique Cárdenas de la Peña, Semblanza Marítima de México, que es un libro que ya no se puede conseguir. Es de los viejos historiadores positivistas, ¿no? Todos los datos. Que cómo se llamaba el cocinero del potrero del Llano, aquel petrolero que hundieron. A mí me preguntan eso una vez, ¿no? Sí, historia. Todo puntilloso. ¿Cómo se llamaba quien cosió la bandera de México? Todo eso así. Bueno, y entonces me lo entrega, le digo, oiga, no se hubiera molestado, se lo agradezco mucho. Me dice, mire, no me agradezco. Y le dije, bueno, le voy a hacer una carta, porque eso hacemos, ¿no? Una carta de recibo y agradecimiento por ese donativo. Siempre eso es una norma nuestra. Y entonces me dice, mire, no se preocupe por eso. Pero no, mire, es que nuestra norma, no se preocupe. ¿Sabe qué? Lo mejor, ustedes siga adelante. Eso fue, no sé, para mí fue impactante. Porque eso me reveló el compromiso que teníamos nosotros con la gente. Es decir, no defraudar a una persona como esta. Entonces, a seguir adelante. Ahora sí, como diría García de León, contra viento y marea. Entonces, esto es muy importante.
No vamos, y esto parte de la concepción de cómo construir un discurso histórico sobre la historia marítima de Acapulco. Por eso es que nos detuvimos todo ese programa a plantear cuestiones teóricas y conceptuales, porque sin ellas no se puede comprender la existencia del museo. Sin ellas no podemos comprender el sentido profundo, en todo caso, del proyecto de Ana López, Historia Marítima de Acapulco siglo XIX. ¿Cómo partimos de la pregunta? Es decir, ¿qué era Acapulco en esa época? O bien un pueblo perdido de pescadores que nadie le hacía caso, o la otra era una ciudad que veía hacia el Pacífico. Y esa fue la que resultó positiva. Pero ahí, por eso vamos a esto. Es decir, ¿desde dónde hacemos historia? ¿Y hacia dónde? ¿Y con qué elementos? ¿Cuáles son nuestros elementos para construir estas narrativas o estas historias que finalmente nosotros consideramos que es la perspectiva del Museo Histórico Naval de Acapulco sobre la historia de Acapulco? Sí, lo vamos a traer. A ver, hay que traer. De hecho, yo me he dado cuenta, obviamente que los programas, ¿no? Y que el museo, pues es muy tropical, en el sentido de que los programas que se generan dentro del marco de la Ciudad de México u otras instituciones más grandes, muy serios, ¿no? Muy solemnes y académicos. Pero estaría bien tal vez un día traer pues a gente, ¿no? De la Academia Mexicana de la Historia. Yo tengo profes que me dieron ahí, chance podrían, para que vean el rigor, ¿no? El sentido, como hay otra, es que lo interesante, es bien interesante lo que dice, de la historia. Porque no, o sea, tampoco partimos de la idea, ni mucho menos, de que nuestra versión de la historia es la única. No, hay más. Y cada una dentro de su marco de referencia, de su marco teórico, pues es coherente, funciona. Que estemos o no de acuerdo, eso es otra cosa. Pero no vamos a quitar ese aspecto, porque ¿qué hacemos si no? No se puede. Bueno, creo que vamos concluyendo. Sí. ¿No quiere agregar algo más, Marcelo? No, yo no, tú. No, pues solamente agradecernos el tiempo. Lamentamos si fue demasiado confuso. Yo espero que no, que fuera muy claro. Y sí, porque ayer cuando lo estaba repasando, ahí me hizo sentido, pero yo sé que son cosas difíciles, ¿no? De comprender. Sí. Y digo, no, pues tardé 6 años en comprender todo ese tipo de cosas. Pero bueno, independientemente de eso, está bien. Yo creo que es un ejercicio que vale la pena y que no se había hecho. Yo no conozco otras personas que lo hagan, al menos aquí, en Acapulco. Y es importante hacer el esfuerzo. Siempre se puede mejorar y claro que siempre puede haber videos y temas mejores que otros y mejores abordados. Y tú mismo lo has dicho, vamos a regresar sobre esto porque cuando salgan los datos del INEGI... el otro año así, hay que ver... A ver si las propuestas, por ejemplo, lo que tú planteas, lo que hemos planteado aquí, si se confirma o no con esas estadísticas. Porque ese es el mundo que habita el museo. Sí, habita un mundo teórico, pero también habita una realidad palpable que afecta a todos quienes lo trabajan. Y es de la que hablamos. Sí. Desde esa realidad hablamos. De hecho, hay una frase, ¿no? Que luego se repite mucho: si uno no está bien, no puede. No hay manera. Y la gente que labora en el museo parte de eso también. Sí, tienen que estar bien. Bueno. Y de hecho toda la gente que se dedica a la cultura, sí, debería. Hay que hablar de esto también, otro tema que vamos a hablar también. Entonces vamos a regresar con esto. Creo que ya vamos concluyendo. Entonces, nada más agradecerle, ¿no? A Camps, a Edgar y a Víctor la atención, a la gente que escuchó tripulación. Sí, el programa. Y el próximo programa va a ser sobre los navíos de la Revolución. Sí, ya quedan 4 programas, creo, por ahí, 4 o 5 para que termine la primera temporada. Sí. También quiero saludar a Brenda Romero, nuestras becarias, nuestras compañeras, a Ana López también, la que hace el trabajo, la autora del trabajo de la investigación sobre la historia marítima del siglo XIX en Acapulco, que por cierto, eso va a seguir, Ahora que Ana entre a la maestría, ella va a continuar con ese proyecto. Bueno, ahí tenemos planes. Entonces, bueno, finalmente pues agradecer a todos la atención. Y invitarlos para nuestra próxima presentación en la siguiente semana y pues nos despedimos una vez más. Muchísimas gracias, Alfonso. Sí, y hasta luego. Seguimos en contacto. A ver qué traemos aquí. Es interesante. Este programa también tiene, tenemos comentar esto, ¿no?
tenemos una secuencia de los temas que queremos seguir, pero en esa secuencia también incluimos ciertas fechas que son significativas, como por ejemplo el programa que va a salir esta semana sobre Día de Muertos. Perdón, sobre la semana anterior. Y ahora el programa sobre los navíos de la Revolución, bueno, pues está relacionado con la fecha del 20 de noviembre, ¿no? La fecha del inicio de la Revolución Mexicana. Y pues queremos hablar, no se ha hablado esto, de los navíos de la Revolución, por cierto. Entonces vamos a hablar de esto. Bueno, finalmente, muchísimas gracias a todos. Alfonso, muchas gracias. Compañeros, muchísimas gracias por su magnífico trabajo y nos vemos aquí en el próximo programa.